Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy día empezando una nueva semana, un nuevo mes. Ya estamos en el mes de agosto, lunes 4 de agosto. Ya está pasando bastante tiempo. Ya estamos terminando, ¿no?, la segunda parte del año. Y siempre es propicio preguntar cómo les va, cómo están las cosas, si ya estamos en marcha con esto de la abundancia, si ya sabemos cuál es nuestro objetivo, nuestra misión, si ya estamos despertando un poquito más y ya conversan con nosotros, porque esto de conversar con Dios es básico, es fundamental y es una parte, ¿no? Es una parte de nuestros poderes, ¿no? Porque nosotros tenemos no solamente 5 sentidos, esos 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, todo eso son los sentidos inferiores, y ya hemos hablado acerca de cómo es que ellos de alguna manera nos pueden ayudar, pero muchas veces, como no tenemos la percepción adecuada, andamos creyendo de que la información exterior es la que cuenta y no la información interior. Entonces nosotros aparte tenemos 7 sentidos superiores. Ahí uno de ellos es la clarividencia, otro es el instinto. El instinto es saber sin pensar, o sea, saber es lo que se llama corazonada, ¿no? Saber y pensar por intermedio del corazón. La telepatía y en fin, una serie de poderes que tenemos nosotros, pero en la medida en que solamente le hagamos caso a nuestros 5 sentidos, y entonces vamos a estar con eso bastante limitados, ¿no? Y ahí es donde uno va a comenzar a entender muchas cosas. Nuestro razonamiento va a comenzar a cambiar. La fe que mueve montañas va a ser poderosa en nosotros, porque nosotros ya vamos a poder entender hacia dónde nos dirigimos, y cualquier prueba, cualquier iniciación o cualquier situación que sea un reto para nosotros ya no nos va a amedrentar, porque sabemos de que es parte del proceso, que alguna experiencia tenemos que ganar, y eso es bueno para nuestra evolución, nuestro desarrollo y en nuestro despertar, ¿no? Y eso siempre lo he repetido y lo repetiré, eso viene agarradito de la mano con la abundancia. Nosotros percibimos la gran necesidad de la abundancia y siempre pensamos en el dinero, porque estamos siempre limitados y estamos a las justas y quisiéramos algo más. Entonces eso de alguna manera, esa necesidad nos empuja, nos ayuda a conocer más. Hay que ir entendiendo de que si bien es cierto, ser una persona trabajadora es algo bueno, es una virtud, hay que entender de que cuando uno se vuelve trabajador, nace una virtud que se llama responsabilidad. Uno se vuelve responsable, entonces uno ya sabe que no necesariamente tiene que trabajar sobre tiempo y ni nada por el estilo, sino de que ya uno tiene que cumplir con sus obligaciones. Eso es ser una persona responsable, ¿no? Entonces, pero para que seas responsable, primero tienes que desarrollarte en ser una persona trabajadora. Y así, entonces, pero eso de ser trabajador desde el principio y hasta el final,
eso ya significa de que no sabemos cómo utilizar nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros poderes. Y entonces ahí es donde viene el problema, porque la mayoría de la gente cree que este asunto de la abundancia va a venir si es que uno comienza a trabajar un montón de horas, y eso en muchísimos de los casos no es verdad. Entonces tenemos que ir viendo de que la vida en sí nos obliga y nos exige ¿a qué? A desarrollar nuestros dones, nuestras virtudes, nuestros defectos. Y entonces esos instrumentos que usa, ¿no? Son esas necesidades, ¿no? Esa necesidad que tenemos nosotros. Porque si tenemos nosotros una necesidad, vamos a tener una meta. Y entonces a nosotros nos interesa la meta, pero al cosmos, al universo, a nuestra parte superior, le interesa esa parte intermedia, el camino. Porque en el camino uno va descubriendo, en el camino uno va abriéndose paso, y ahí va a comenzar eso que llamamos experiencias. Y esas experiencias nos van a despertar los dones, las virtudes y los poderes. ¿Por qué? Porque vamos a tener un interés. Y ese interés va a hacer que nosotros movamos cielo y tierra por lograrlo. Entonces, cuando uno ya va entendiendo el objetivo de la vida, entonces ya uno no necesita pues tanto ser una persona obcecada única y exclusivamente en el trabajo. Yo me acuerdo de que la familia me hablaba mucho de otro familiar, y que decían, tú le dices a él que chanque un clavo y 8 horas se la pasa chancando un clavo. De alguna manera en el principio eso podía ser bueno, pero de otra forma eso siempre no va a ser bueno, porque así no es la cosa. Es lo mismo que la educación que le damos, yo al menos, la educación que recibí y después que yo también di, fue de que a mí me decía, papá, quiero propina, y entonces de repente mi papá me decía, ya, pero lávame el carro. Y entonces uno de muchacho siempre dice, pero ¿acaso yo voy a ser lavador de carros? ¿Acaso yo voy a ser No, yo quiero ser profesional, yo quiero tener dinero, bueno, uno responde así. Pero uno no se da cuenta de que el empezar a tener un cierto tipo de responsabilidad porque quiero un premio, una compensación, entonces eso hace de que tenga un sentido y uno se vuelve trabajador, y ese trabajador ya sabemos hacia dónde va. Entonces, no es que uno se va a convertir en lavador de carros, esa no es la meta, ese no es el objetivo, pero el principio es bueno, ¿no? El principio es bueno. Entonces el cosmos, el universo, la parte superior, hace exactamente lo mismo con nosotros. Exactamente lo mismo, ¿no? Que tienes un deseo, ya pues, yo te lo doy, no hay ningún problema, pero tienes que aprender. Entonces ese aprendizaje no te lo va a dar el colegio, no te lo va a dar la universidad, porque nosotros conocemos mucha gente que es muy, muy capaz, que son profesionales, que tienen su cartón, ¿no? Que eso es lo que te pide la sociedad, el sistema, pero en la vida diaria, pero no atan ni desatan, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay una serie de problemas. Entonces, eso es lo que hay que ir entendiendo, ¿no? La vida es otra, no es lo que nosotros creemos que es. Entonces, aquí es donde viene, si es que yo quiero aprender esto de la abundancia, yo tengo que entender muchas cosas. Y eso no lo voy a poder leer en un libro, porque si bien es cierto, una conferencia, un libro o un tema me va a ayudar bastante, siempre las pruebas por las que pasamos los hombres, las mujeres, van a ser totalmente distintas y diferentes. No es que el examen viene igual para todo el mundo, no vienen las mismas preguntas. ¿Por qué? Por algo que nosotros hemos estado hablando siempre acerca de los zodíacos. El hombre, el cuerpo, la parte física se alimenta de comidas, ¿no? Y el alma se alimenta del movimiento de los planetas. Entonces los dos tenemos no diferentes necesidades, tenemos las mismas,
¿no? Entre comillas, pero hay que saber equilibrarlas, hay que saber entender. Entonces, la vida diaria, las pruebas, las iniciaciones, llámalo como quieras, ¿ya? Eso va a venir de manera muy diferente a cada individuo. Nosotros podemos acercarnos a saber más o menos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro libro La Raíz del Templo, que son las iniciaciones menores, donde estamos todos nosotros. Y tenemos el libro Las Tres Montañas, que es las iniciaciones mayores, que es de donde está ya la gente que sigue el camino y nunca se ha separado de él. Entonces las pruebas son totalmente diferentes. Estés o no estés, la vida igual te va a pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque para eso hemos venido. Acá no es que yo me quiero jubilar temprano. Ya hemos hablado acerca de eso. No, mayormente nosotros queremos ya ganar dinero y tener lo suficiente para jubilarnos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que la jubilación en sí no existe. Está bien, no irás a tu trabajo, no marcarás tarjeta a determinada hora, pero sigues en el rumbo. Y entonces ahí te vas a ir dando cuenta que eso de estar pensando en la jubilación es inútil. Está bien, por supuesto, yo quiero asegurarme un dinero, pero eso de asegurarme el dinero, ¿no preferirías tú mejor asegurar la abundancia, que implica todo tipo de necesidades que puedas tener? Implica salud, dinero, amor, conocimiento, conversar con Dios. Todo eso es. ¿Por qué? Porque el conocimiento es infinito. Nosotros en realidad nuestra naturaleza es científica. Mira cómo nos hemos olvidado. Mira cómo nos hemos olvidado de nuestra naturaleza científica, ¿no? De que significa de que tengo que conocer más, saber más, tener curiosidad, ¿no? Y si perdemos la curiosidad, nos jubilamos. Y si nos jubilamos, lo único que tenemos es, se repetiría ese refrán que diría, era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Entonces es algo incongruente, es algo que no tiene ningún sentido. La vida tiene un sentido inteligente y de una inteligencia superior. Entonces el asunto es que nosotros tenemos que saber razonar instintivamente. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer en este mundo. ¿Y para qué? Para ser feliz, porque dentro de esa misión que nosotros tenemos, nos va a hacer feliz, porque eso es lo que somos. Hay que entender eso. La palabra exacta es eso. Eso es lo que somos. Y todos somos dentro de una individualidad iguales y a la vez diferentes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que perseguir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La lucha va por dentro. Entender de que el desarrollo de esos poderes, esas virtudes, esos dones, esos talentos, como lo llama la Biblia, esa es la idea. Esa es la idea. Y viene como consecuencia la abundancia. Entonces la abundancia, siempre lo repito y lo repetiré como ejemplo, es un perrito que no necesita correa para que te siga, porque tú no lo vas a obligar. Es un perrito que te mueve la cola y te sigue hasta la punta del cerro sin discutir. No hay ningún problema. ¿Entiendes? Y entonces de eso se trata. Cuando tú eres dueño de tu propia abundancia, eres dueño del mundo. Y entonces ya no estás pensando de que no voy a ahorrar por la época de las vacas flacas. No, y si vienen malos momentos, acá tengo que tener un colchoncito debajo. Acá ya no. Eso ya te comienzas a olvidar, porque uno se vuelve tacaño creyendo de que mañana no va a tener, y no nos damos cuenta que esa creencia comienza a ser repetitiva, se comienza a hacer realidad, se convierte como una especie de deseo, y eso es lo que pasa en tu vida diaria. Comienzas a mezquinarte tú mismo por esa rara manera de pensar de que mañana no vas a tener. Y entonces ahí tú te peleas con quien quieres atraer, con la abundancia. No, voy a ahorrar para la época de las vacas flacas. Estás definiendo que vas a tener en algún momento las vacas flacas. Entonces es una forma errada, equivocada de vivir. Tenemos que ir entendiendo de que tenemos que estar siempre en el camino. Y que siempre hay un camino. Y que si yo desde el momento en que estoy despertando una intención, un deseo, un anhelo, ya de inmediato nace la resistencia.
Y esa resistencia no es mala suerte. Esa resistencia está ahí precisamente para ayudarnos a perfeccionar nuestro deseo, que es totalmente distinto y diferente. Y entonces esa obstrucción que uno siente, eso no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque uno comienza a pensar, comienza a desarrollarse, comienza a rebuscar dentro de sí mismo en dónde está esa virtud que necesito el día de hoy. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, si no tenemos nada, si no queremos nada y decimos aleluya y ya Dios proveerá, te vuelves perezoso y después de ahí no desarrollas ninguna virtud. Y entonces estás perdiendo el objetivo de la vida. ¿Ve? Esto hay que hacerlo, por supuesto, en equilibrio, ¿no? Siempre pensando de que somos cuerpo y que somos alma y que hay aspiraciones espirituales etéreas y que el cuerpo también tiene sus propias aspiraciones que son materiales. Entonces a eso se le llama abundancia. La abundancia agarra lo etéreo, la conversación con Dios, la espiritualidad, las energías, los elementales, la naturaleza, agarra todo eso, ¿no? Y también agarra la casa, el carro, los viajes, billetera gorda y todo lo demás. Pero nosotros queremos en un principio la abundancia de la billetera gorda. Eso hasta cierto punto es razonable, porque uno es tacaño, porque esa es la palabra. Uno dice, no, yo soy ahorrativo. No, uno es tacaño. ¿Por qué? Porque todavía incipientemente, muy profundamente, así lo niegues, uno tiene temor al mañana. Y ahí está el problema. Cuando tú conoces cómo es la vida y qué es lo que significa la abundancia, te vas a dar cuenta de que no hay por qué temer. Porque cuando uno comienza a hacer su trabajo psicológico, comienzas a hacer el trabajo para el que has venido. Entonces estás en armonía con el universo y después las cosas comienzan a marchar. Eso es lo que tenemos que tener nosotros bien en cuenta, bien clarito, para que no perdamos el rumbo. Nosotros no tenemos que perder el rumbo, ¿ya? Entonces, así como el alma tiene sus necesidades que tiene que ver con el cosmos y tendremos que hablar en algún momento acerca de eso, así también el cuerpo tiene las suyas, que para eso necesita pues un techo, abrigo, vestido, zapatos, calzado, educación, ¿no? Libros, bueno, ahora ya los libros, ahora es computadora, tablet, laptop, ¿no? Es así la cosa, ¿no? Entonces, las cosas van cambiando y son más fáciles. Ahora el conocimiento es facilísimo. Yo recuerdo en mis tiempos, el conocimiento estaba en los libros, no existía pues Wi-Fi, no existía celulares, esas cosas no existían. Entonces uno tenía que... Ahora aprietas un botón y ya te enteraste del tifón que hay en otro lado del mundo en el mismo momento. Y todavía te lo graban, ¿no? Cualquier cosa, cualquier noticia, te enteras en el acto. Antes no era así. Antes era bien difícil que la gente tuviera televisor y en blanco y negro. Y la tenían con cierto horario. En fin, una serie de situaciones que hacía de que la persona que quería estudiar tenía que obligatoriamente comprarse un libro o ir a conferencias y hacer pagos, ¿no? Ahora no, ahora aprietas un botón y el libro que tú querías ya lo tienes a la mano. ¿Ves? Ahora para escuchar, por ejemplo, los temas de la raíz del templo, igualito. Lo único que haces es apretar un botón y ahí tienes el conocimiento a la mano, 1 hora diaria. Entonces es mucho más simple, es mucho más sencillo. Claro, eso está bien, eso es correcto. Pero ¿sabes cuál es el problema de ahora? El problema es de que mucha gente, esto que ya es fácil, lo quieren todavía más fácil. Y entonces ahí es donde viene el asunto de que ya no se presenta la resistencia, que esperan que venga el milagrito, o que el decreto funcione a las 1000 maravillas, porque ya lo decretaste, eso en cualquier momento se vuelve realidad en mi vida, y no nos damos cuenta que cada vez estamos más jubilados y más vagos. No nos damos cuenta de eso. Entonces, está bien. Uno tiene que, de todas maneras, hacerlo lo más fácil posible. Eso nadie lo discute. Estoy de acuerdo contigo.
Pero esto de la psicología, el cambio de la psicología, no es tan simple y tan sencillo como uno lo quiere, porque lo cree. Porque una cosa es que la vida te lleve y te enseñe el camino, y otra cosa es que la vida te arrastre al camino. Y eso lo vas a ver, y hay un montón de gente que ya sabe cómo es. Cuando uno se niega a hacer esto, entonces comienzan a pasarte una serie de situaciones que te obligan a hacerlo. Y tú a eso, mucha gente le llama mala suerte. Y la mala suerte sabemos perfectamente que no existe, así como la buena suerte no existe, o que la casualidad tampoco existe. Es la causalidad, toda causa tiene un efecto. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Es preferible que uno mismo se meta al camino amarillo antes de que el camino te arrastre. Esa es la verdad. Y entonces si observamos bien, vamos a comenzar a mirar que hay un montón de gente arrastrada. Un montón de gente arrastrada. Y entonces uno dice que pobrecito, qué mala suerte. No, eso es por su bien. Eso es por su bien. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Ahí en ese momento, por eso los maestros dicen, ayuda a tu hermano, pero no le soluciones sus problemas. ¿Por qué? Porque dentro de esos problemas está su aprendizaje. Por eso es que nosotros también cuando estamos en problemas y oramos y pedimos, Dios mío, por favor ayúdame, Él te puede ayudar cuando por misericordia, dándote un 10%, un 20% de tus necesidades, pero el otro porcentaje que es grandazo no te lo da. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que te está ayudando y que tenemos esas malas costumbres, porque eso es mala costumbre. Y entonces ahí decimos, ay, Dios es malo. No, Dios no es malo. O Dios no existe porque no me ha hecho el milagro. Tampoco es que no existe. Es como un padre que está enseñando y disciplinando a su hijo por amor y con amor. O tú a tu hijo, que si tú fueras millonario y tuvieras $1,000 millones, ¿tú le darías 100,000 soles a tu hijo que tiene 7 años? Tendrías que ser loco, ¿no es cierto? Tú no le vas a dar pues a tu hijo que todavía está verde, que es inmaduro, que no piensa y ni razona bien, que todavía su cabeza está en otro planeta. Le vas a dar 100,000 soles, se va a la calle con sus amiguitos y cualquier daño le puede pasar. Cualquier cosa le puede pasar. Entonces, no es así. Lo mismo, es la misma educación para todos nosotros. No es que se nos niegue, nosotros tenemos una herencia grande, hermosa. Pero el asunto es de que no podemos recibir esa herencia si no hacemos nuestro propio trabajo psicológico. Y esa es nuestra verdad. Esa es nuestra verdad. ¿Ya? Entonces hay mucha gente que llega hasta enfermarse. ¿Por qué? Porque anda creyendo en cosas que son mentiras. Como que la genética, que por la genética me enfermé, que por eso es que estoy mal de los nervios. Es que mi trabajo, yo escucho, porque yo tengo un montón de pacientes que son bien trabajadores y están enfermos. Y yo les digo, ¿hasta cuándo me vas a regalar plata? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que la forma que tienen de trabajar es tan estresante que va a ser muy difícil curarlo. Van a tener un gran alivio de un 80, un 90%, pero siempre va a estar ahí el problema. ¿Por qué? Porque el problema son ellos mismos, o si no, se curan y pasan unos meses y vuelven a regresar. ¿Por qué? Porque no hay un cambio psicológico, porque no hay un cambio en su forma de vivir, en su forma de pensar. Y siempre están buscando pretextos y están buscando los problemas. Pero después dicen, no, pero ¿cómo se te ocurre que yo voy a querer problemas? Por tu forma de pensar, porque nosotros somos generadores, nosotros somos creadores de circunstancias, de eventos, de situaciones. Eso nunca va a parar. Y si lo hacemos mal, nos enfermamos. Y si lo hacemos bien, somos abundantes. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de la vida. Yo quería hablar del desdoblamiento astral. Quería hablar de cómo conversar con Dios. Pero siempre tiene que venir un consejo. Porque no se trata solamente de la práctica en sí. Ustedes ya saben cuál es mi estilo. No se trata solamente de la práctica en sí, porque cuando uno entra de frente a la práctica y no hace su trabajo interior, pues las cosas le salen mal o se demoran un montón.
o se demoran un montón. Ese es el asunto. Entonces nosotros no queremos que te demores demasiado. Entonces por eso es que te hablamos de dónde está la resistencia y en dónde puedes encontrar todo el problema y por qué. Entonces ya no lo vas a ver como un amigo, sino lo vas a ver de una manera totalmente distinta y diferente, como quien dice, así es esto, ¿no? Entonces esto es así, ya me habían explicado, entonces yo ya estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que eso, así es la forma, es la manera, no hay ninguna sorpresa, ¿ves? A mucha gente no le gusta hablar así. No, ya, Guillermo, entra, dame la práctica del desdoblamiento, dame la práctica de cómo conversar con Dios, dame la práctica de meditación. Quieren eso de frente y no se dan cuenta que eso solo no les sirve. Porque vas a querer plantar un árbol que nunca va a tener raíces. Entonces así no es el estudio, así no es el conocimiento. Entonces no se trata de que estemos hablando de más o estemos hablando mal, no, sino que con eso ya estamos tomando nuestras precauciones. Y entonces cuando esto se presente, no perdemos la paciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que es así. Y entonces cuando llegue el momento de que encontremos la experiencia ante la situación que a nosotros nos hace feliz, pues simplemente vas a llegar mucho más rápido que otras personas que no están precavidos y que no saben cómo es el asunto. ¿Ves? Esa es la cuestión. Esa es la manera. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Todo esto tiene un preámbulo, todo esto tiene una preparación, todo esto tiene una forma inteligente de ser, todo. Nosotros no estamos separados de nada, ¿ya? Entonces, muchas veces uno quiere hacer los temas, quiere llevar a la práctica y muchas veces no nos funciona porque nos tenemos dolores, porque estamos enfermos de algo, porque no pienso bien, no sé relajarme, o por ejemplo quiero un desdoblamiento astral 100 veces y hasta 1000 veces creo que he repetido de que si no estás bien con el hígado, pues no vas a poder desdoblarte como debe de ser. Y entonces ahí uno tiene que ver y entender de que la parte espiritual está muy conectada con la materia. Porque la parte de la materia es lo mismo y nace de la parte etérea. Entonces por eso es que nosotros tenemos también algunos productos que nos tienen que servir, que nos van a servir. Tiene todo ese sentido. Así de que ahora te voy a pasar cuáles son nuestras ofertas de esta semana. Y las novedades, porque tenemos novedades. Ya sabes tú que el día miércoles 13 de agosto, la próxima semana, porque hoy día estamos lunes 4, el miércoles 13 de agosto te vamos a brindar nuestros baños de espinas, 25 soles. Ya sabes que con el baño de espinas tú empiezas a romper el hervor, lo dejas media hora más, y después de ahí lo apagas, esperas que se entibie, lo cuelas, dejas el agüita nada más y con eso te vas a la ducha con una jarrita y te bañas con eso, de cabeza a los pies, y no olvides en limpiar bien y pasarle bien a las partes sexuales, que es en donde más se ensucia nuestra parte energética. Eso es importante, con eso nosotros limpiamos nuestra aura. Es una maravilla, ¿ya? Entonces el baño de espinas lo vamos a entregar el día 13 de agosto. Ya sabes que te tienes que inscribir en Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313. Y al 940-150-343. 940-150-343. Ese es el baño de espinas. Después tenemos nuestro Ultra C, esta vez el Ultra C ácido, no el alcalino. Ya están comprobando las bondades del alcalino, ¿no? En un principio la gente prefería más al ácido y acá no se trata de preferencia, sino de que el alcalino nosotros lo hemos preparado para las enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es autoinmune?
Autoinmune es cuando una parte de nuestro sistema inmunológico se pelea con otra parte del sistema inmunológico. Esa parte rebelde, esos son nuestras emociones y nuestros pensamientos. No existen enfermedades autoinmunes que porque el sistema inmunológico es caprichoso o hay dos partes del sistema inmunológico. No, siempre hemos hablado de nuestras reacciones químicas. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones crean reacciones químicas y esas reacciones químicas son buenas para la ley de la atracción, pero también para enfermarnos, porque si tenemos una idea en momentos de depresión, de angustia, de miedo o de cólera o de rabia, eso va a crear una reacción química que va a hacer de que el sistema inmunológico joven reaccione obedeciéndonos, y el ancestral, el viejo, el dirigido por nuestro espíritu, ese es el que nos defiende. Entonces esto tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si tú consumes, por ejemplo, el alcalino, pues el alcalino va a hacer de que te tranquilices, de que te apacigües, de que no te rebeles contra ti mismo, ¿no? De que el estrés te ayuda a que tú mismo lo controles. En cambio, ¿qué es lo que hace el otro? El ácido. El ácido tú te lo tomas, el normal, el Ultra C ácido, te lo tomas y que eres pero Superman. Comienzas tú a querer trabajar, a hacer esto, ya que te llenas de energía. Te llenas de vigor, te llenas de fuerza, de potencia y quieres hacer todo a la misma vez. Porque a mí me preguntan, Guillermo, ¿cuál es mejor, el ácido o el alcalino? No hay mejor. Utilízalo de acuerdo a lo que tú necesites. Nosotros tenemos esa conducta, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos esa conducta. ¿Quién es mejor? ¿Cuál es el mejor? No hay mejor. Ni hay mejor ni hay peor. Eso no existe. El asunto es de que uno te sirve para una cosa y el otro te sirve para otra cosa. Los dos te van a dar colágenos, te van a dar calcios, te van a dar para la atracción del hierro, te van a dar para que tengas bastante energía equilibrada. En fin, una serie de cosas que en este momento se me escapan. Pero uno lo que va a hacer es darte esa energía y te va a servir para la vida diaria, para el lapso del día. Y el otro no es que no te da energía, también te da energía, pero una energía más pausada, más equilibrada, más tranquila. Entonces esa aceleración mental que tenemos nosotros pues la va a apaciguar. Pero hay otras personas que están con la depre, por ejemplo, estás con la depresión, estás que te mueres ahí de la depresión, tomas el ácido y te pone más pilas, que depresión ni que nada. Comienzas, te vas al mercado, te vas a hacer tus cosas, trabajas contento y todo lo demás. Si tú te tomas, por ejemplo, el ácido en la noche a la hora de dormir, eso es malo, pues. Eso es malo. ¿Por qué? Porque te va a dar tanta actividad que no vas a poder dormir. Entonces ahí no te conviene, pues, ¿no? Ahí en la noche te conviene, por ejemplo, el alcalino. Tomas el alcalino y qué rico, duermes, descansas, a pesar de que sigue siendo megadosis de vitamina C. ¿Comprenden? Entonces, esa es la gran diferencia que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Entonces, ahora, de acuerdo a tus necesidades, ¿no? De acuerdo a tus necesidades, ahora te estamos dando la oferta del Ultra C normal, del ácido, junto con cualquiera de nuestros 4 efervescentes. El Ultra C 70 más el efervescente 30 deberían de ser 100 soles. En este caso te vamos a dar los dos por 80 soles. Cualquier efervescente. Tú sabes que nuestros efervescentes son una maravilla. De aguta, de curarina, de muérdago, de moringa. Cualquiera de ellos lo puedes usar. Entonces, el Ultra C normal, junto con cualquiera de los 4 efervescentes, a 80 soles te ahorras 20 soles. Y la novedad, las novedades. Hemos estado preparando porque hay algunos geles que vale la pena y que son
completamente necesarios sin alcohol. La fórmula de sin alcohol es un poco más cara, ¿no? Un poco. Nosotros al menos así lo tenemos que poner, ¿no? Y entonces, pero acabamos de hacer 2 geles. Un gel de propóleos, así se llama, de propóleo, que ya su nombre lo indica, que es para más que nada, es un asunto pulmonar, antibiótico, antiséptico, sin alcohol. Eso quiere decir que te lo puedes aplicar a cualquier parte sensible de tu cuerpo y no pasa absolutamente nada. Porque anteriormente, ¿te acuerdas que yo te expliqué de que teníamos nosotros una dama ahí en Huaraz que tenía hongos y era, uy, qué atroz? Y la señora nadie la podía curar en sus partes íntimas. Se iba a Lima, la señora tenía dinero, se iba a Lima, se iba a clínicas, se iba a especialistas, se iba y nada. Y conoció por intermedio de otra persona en Huaraz del gel de curarina, pero con alcohol. A mí cuando me consultaron le dije, tiene alcohol, le va a arder. La señora estaba tan desesperada que se lo aplicó en su intimidad. Y dice la señora que como 5 minutos bailó guayno. Porque claro, pues, estaba metiéndose el antibiótico, pero el alcohol la irritaba. Pero a ella no le importaba. Tanto era su desesperación que a ella no le importó. Se lo aplicó, le ardió hasta el alma, pero luego de esos minutos que pasaron, se transformó. Le ayudó bastante. Y al día siguiente hizo lo mismo y así hizo lo mismo hasta que de alguna manera, porque así es el cuerpo humano, se acostumbró y después compró más. No importa con alcohol. De ahí yo ya con esa experiencia siempre he querido tenerlo, el gel sin alcohol. El gel sin alcohol para cierto tipo de productos es una maravilla. Para otros no tanto porque ya lo tenemos con alcohol y es más barato y la gente ya se acostumbró. Pero ahora te tengo que dar uno que es el de propóleo, que siempre va a ser mejor sin alcohol, ¿no? Por el asunto pulmonar, porque eso te lo pones en tu pecho, te lo pones en tu espalda y te ayuda bastante como antibiótico. Pero te tengo otro, que es el gel sin alcohol de eucaliptus, así se llama. Es una mezcla brillante, te voy a contar. Es una mezcla brillante. ¿Para quién? Por ejemplo, para los diabéticos. Yo no conozco ningún diabético que no haya tenido altos cuadros de depresión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este gel, eucaliptus, sirve porque tiene abundante hierro. El hierro eleva las hemoglobinas. Te ayuda al sistema nervioso. ¿Ves? ¿Sabes? Ya estás viendo hasta a dónde voy, ¿no? Aparte, te sirve para la tos. Acuérdate que es para los hongos. Y los hongos tienen que ver con las mucosidades, porque cuando uno tiene hongos dentro de la sangre o hongos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el sistema inmunológico le inventa un vehículo que son las mucosidades, chapan las mucosidades al hongo y lo sacan por intermedio de la tos o lo sacan por lo que nosotros conocemos por gripe, ¿no? Y se bota fuera del cuerpo. Entonces, esos hongos con el gel te va a servir para la tos, te va a servir para la gripe, te va a servir para los hongos, te va a servir para los diabéticos, va a servir para elevarte las hemoglobinas. Y acá yo después te voy a contar cómo es el asunto, ¿ya? Para los reumas, dolores reumáticos, artríticos, una maravilla. Es antiinflamatorio, es analgésico. Y esto es bien simpático, Tú te aplicas este gel, es repelente de mosquitos. A los zancudos ni se te van a acercar. Ni se te van a acercar, una maravilla es, ¿ya? Y nosotros teníamos pues tenemos el gel de úrtica para esto de la piel, ¿no? Prueba el gel de eucaliptus. Porque yo lo he llevado, el úrtica, lo he llevado a Gringolandia y ahí a las damas que tienen problemas en sus caritas, ¿no? Porque tú sabes cómo son las damas, ¿no? A las damas les encanta ser más bonitas de lo que ya son.
Y entonces se cuidan mucho, ¿no? Entonces ellas se aplican el gel de urticaria y las personas que tienen granos, espinillas, barritos, ese tipo de cosas, y se les alivia y van desapareciendo poco a poco, es increíble, ¿eh? Ya, ahora tenemos otro instrumento, el gel de eucaliptus para la piel. Hazme caso, ¿eh? Hazme caso. Y ¿sabes qué otra cosa también? Es hepatopulmonar. Y uno va a decir, espérate, Guillermo, ¿cómo que hepatopulmonar? ¿Cómo que el hígado y los pulmones? Sí, así es, porque hay un proceso, ¿no sabes? Hay un proceso. Los pulmones están conectados con el corazón bombea la sangre, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los que se encargan de la sangre, de la purificación, de la limpieza de la sangre? El hígado y los riñones, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes hemoglobinas, cuando tú tienes hemoglobinas, que quiere decir glóbulos rojos también, los glóbulos rojos son los que pasean al oxígeno, ¿ya? O sea, esa es la conjunción que hay entre hepatopulmonar. El hígado tiene que crear esos glóbulos rojos para que ellos paseen al oxígeno por todo el organismo. ¿Tú crees que lo hacen los pulmones nada más? No, señor, lo hace la sangre. Y ahí entonces por eso es que se habla mucho de las hemoglobinas y del hierro en la sangre. Y ya te estoy diciendo de que este gel tiene cualquier cantidad de hierro, por eso que te digo que para el sistema nervioso es una maravilla. ¿Ya? Y entonces si tú tienes un problema de pulmonar, va a hacer que primero el hígado comience a fabricar bastantes hemoglobinas y ya va a subir tu hemoglobina, entonces eso va a poder circular y pasear y llevar el oxígeno a todas las partes que le corresponden al cuerpo humano. Hepatopulmonar, ¿ya? Entonces, ese es el gel de eucalipto. Es una noticia magnífica, estupenda, maravillosa, ¿ya? Entonces, incluso para las damas que quieren ponerse más guapas de lo que ya son, ahí está el gel de eucalipto. Hazme caso. Ya lo hemos, antes de que saliera a la venta, ya lo hemos estado probando. Hazme caso. Te va a encantar. Te va a encantar, ya. Entonces, el gel de eucaliptus sin alcohol y el gel de propóleo sin alcohol, que debería de costarte 60 soles, en oferta te lo vas a llevar por 50 soles. Los dos por 50 soles, ¿ya? Entonces, así tenemos el gel de eucalipto y el gel de propóleo. En vez de 60, vas a llevártelo por 50 soles. Los dos por 50 soles. Y el extracto, el Ultra C ácido, el normal, junto con cualquiera de los 4 efervescentes, que debería de costarte 100 soles, a 80 soles. Ya los dos son las ofertas. Y ya sabes, no olvides nuestros baños de espinas, que la vamos a entregar el miércoles 13 de agosto. Te ruego que por favor me escuches bien, que esto tendríamos que tener la generosidad de esperarnos hasta el mediodía, ¿ya? Al mediodía vas y ya van a estar tus baños de ahí. Ya sabes tú que tienes que inscribirte primero, porque esos baños no es que nosotros los vamos a tener ahí y si nos sobra, nos sobra. No. Tenemos que calcular, calcular, porque si no eso se malogra, a los pocos días se malogra, ¿no? Entonces tenemos que tener una cantidad exacta para poder brindarte, ¿ya? Y todo esto lo vas a encontrar en Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313 y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que de lunes a viernes atendemos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya no te lo pierdas, de verdad que son buenas noticias. En serio que son buenas noticias. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo con el tema, si ya nosotros entendemos de que tiene que haber un equilibrio entre la parte espiritual y la parte material, muchas veces esa fe que mueve montaña, nosotros no sabemos cómo buscarla, ¿no? Y muchas veces nos decepcionamos porque no tenemos la respuesta que nosotros queremos. Pero también tenemos que entender de que muchas veces nosotros queremos hacer los milagros y estamos en un estado de angustia y de dolor, y la misericordia, si bien es cierto, puede venir así,
también nosotros tenemos que recordar de que somos nosotros mismos los generadores de milagros. ¿Ya? Entonces sí hay respuesta, sí puede haber respuesta de un 10%, un 20%. Es muy raro que te hagan el milagro totalmente. Pero entonces uno dice, ya, pero ¿yo cómo hago para contactarme con Dios? Porque la gente cree que conversar con Dios significa nada más una oración. La oración es un soliloquio. En la oración tú hablas solito. No, pero Dios me escucha. Sí, pero acá el truco no está en que Dios te escuche. Tú tienes que tener la respuesta. Y entonces esa respuesta, como no estás preparado todavía, te la dan por intermedio de los sueños. Y los sueños vendrían a ser, estaríamos hablando de un desdoblamiento astral inconsciente. Entonces, ¿cómo es este asunto de inconsciente? De que nosotros en la noche estamos en la cama, nos dormimos, entonces sale nuestra alma para que entre el cuerpo vital a regenerar nuestros átomos, nuestras moléculas, nuestras células, y encima se queda nuestra alma, como a 1 metro, 1,5 metros, tal vez 2 metros, encima de nosotros. Y estamos unidos por intermedio del cordón de plata. Ahí es donde nuestro espíritu, nuestro Padre que está en secreto, nos da la información. Entonces nos da la información, ¿por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a desdoblarnos en astral en forma consciente. Y yo ya lo expliqué la semana pasada. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por desdoblarse. Ya, no lo lograste, ya. Bueno, vamos a dejarlo así. No lo lograste. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que uno comienza a recibir la información. El alma comienza a recibir la información, no el cuerpo físico, sino que el alma. Entonces él recibe la información y en ese instante, para que uno lo recuerde, el alma se mete al cuerpo. Ahí uno despierta. Cuando se mete el alma al cuerpo, trae la información del mundo de los sueños. Pero ¿qué es lo que pasa? De que esa información está en el cerebro astral, en el cerebro del alma, y tiene que pasarlo al cerebro del físico, al cerebro del cuerpo humano. Y eso se demora 1, 2, 3 segundos. Y para que no se pierda la información, uno no debe moverse. Porque tú te das cuenta que cuando uno despierta, está dormido, y cuando uno despierta, absorbe una cantidad de aire, de oxígeno grande. Ahí recién te está despertando. Uno tiene que tener la disciplina de no moverse, porque mayormente la gente se mueve, se estira, o peor aún, tienes ahí tu reloj despertador. Eso es pésimo, pésima idea, el reloj despertador. Entonces ahí ya te viene la información. Ahí ya te viene la pregunta que tú has hecho, te la responden. Ojo, que no te estoy hablando de un desdoblamiento astral normal. Te estoy hablando de un desdoblamiento astral inconsciente, que es el que todos nosotros tenemos. Entonces, si no estamos interesados en un desdoblamiento astral, entonces por lo menos tenemos que tener un contacto con Dios por intermedio de los sueños. Hay la sincronía, pero el tema no es ese. Porque hay muchas formas de enterarse de qué es cuál es la respuesta que uno necesita. Entonces, de ahí es donde viene. Uno tiene que tener un cierto tipo de disciplina y comenzar a descifrar el sueño. Cuando uno quiere descifrar el sueño, uno cree que Dios te da el sueño así, todo de porrazo, y entonces tú ya sabes. No puede. ¿Por qué? Porque una cosa es las leyes que tiene que seguir, las leyes del libre albedrío. ¿Ven? Hay la ley del libre albedrío, que significa de que uno tiene todo el derecho de decidir qué hacer, no Dios. Pero en realidad, si uno fuera inteligente, uno dejaría que Dios nos dé la información y obedecer a esa información. Entonces siempre va a ser muy bueno aprender el significado de los sueños y desarrollarlo. Entonces eso siempre va a ser muy bueno si es que no puedes desdoblarte en astral, o si todavía no puedes hacer una meditación. Entonces, pero si ya tú estás decidido a conversar con Dios, entonces ¿eso qué significa? Eso significa que ya vas a otro nivel, en que estás tú, por ejemplo, a las 4 de la mañana
te despiertas y entre dormido y despierto, bien relajadito, comienzas a hacerle preguntas y esperas. Comienzas a hacerle preguntas y esperas. Es cierto, te van a venir respuestas de tu mismo ego, de tus mismos aspectos psíquicos que nosotros cada uno tiene y que nosotros mismos hemos creado. Va a venir disfrazado de santo, va a venir disfrazado de Dios, va a venir disfrazado de sacerdote y te va a hablar, ¿no? Te va a hablar, pero mayormente tú te vas a descubrir cómo es el vocabulario, el léxico de Dios, porque Él lo tiene muy refinado, que muchas veces incluso hasta vas a tener que levantarte, agarrar tu diccionario y descifrar la palabra que te ha dicho. Eso me sucede a mí, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede hablar en un estado meditativo y Él te responde. En un principio va a haber bastantes equivocaciones porque ahí se va a entremezclar el ego, esas partes psíquicas creadas por nosotros. Pero así es, nadie lo hace perfectamente, así es. Y entonces uno dice, ¿lo hago o no lo hago? Espérate un ratito, si tienes dudas, aquí aplica otra ley. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y siempre la palabra mágica es ¿por qué? Y entonces en ese lapso de aprender a conversar con Dios, de entrar en esos estados meditativos, de saber si es verdad o si es mentira la información que tú estás recibiendo, ahí estás haciendo un gran esfuerzo por despertar conciencia. Eso te pagan. Eso te paga. Ese esfuerzo es pagado. No te desanimes, no creas que no sirve de nada, no. Te sirve de mucho. Y tú vas a ver si, por ejemplo, eso lo comienzas un día lunes y vas a ver qué es lo que pasa un sábado y domingo. Vas a ver, hazme caso. Hazme caso. Vas a ver cómo llega el fin de semana y vas a tener tu paga. ¿Por qué? Uno dice, pero si lo único que he hecho es eso. No, no es lo único, no es solamente. Es un esfuerzo psicológico. Ese esfuerzo psicológico por querer llegar a las alturas siempre va a ser bien visto y siempre es bien pagado. Y entonces con eso te van a animar a que sigas haciendo ese esfuerzo. En un principio no lo vamos a hacer muy bien, que digamos, pero de todas maneras vas a tener unas respuestas que te van a servir, aparte de que recibes a fin de semana, te van a servir para la vida diaria. Te van a servir. Y las cosas van a comenzar a cambiar y las cosas van a comenzar, tú vas a decir, ¿y de dónde es que ha aparecido todo esto? ¿De dónde salió? Así te vas a poner tú. ¿Por qué? Porque así es la vida. Cuando uno comienza a meterse en las profundidades de sí mismo, las respuestas exteriores comienzan a verse claramente, a distinguirse. Y ahí es donde comienzas tú a entender quién es ese perrito de la abundancia. Y ahí comienzas a tener tus primeros pininos, tus primeras experiencias con la abundancia. Y entonces tú te vas a dar cuenta que vale la pena, porque hay respuesta, hay resultados, es una ley, hay una causa y un efecto. ¿Ves? Hay una causa y un efecto. Entonces, a eso me refiero yo. Uno anda creyendo de que eso es espiritualidad neta y pura y que, bueno, pues de que tú vas a tener tus respuestas cuando te mueras y te vayas al paraíso. Eso es lo que te enseña la religión. Y eso es mentira, eso es falso. Aquí está el paraíso, aquí está el infierno. Efectivamente, el paraíso es un estado mental. Y el infierno también, o los infiernos. Pero también existe el paraíso geográficamente, y así como los infiernos existen geográficamente, también existen. Pero a lo que yo estoy refiriéndome es a que qué bonito sería la vida si es que nosotros pudiéramos tener dominio sobre ella, ¿no es cierto? Y esa es la verdad, y así es como empezamos, y esa es la forma, esa es la manera.
uno comienza a dominarse a sí mismo, comienzas a tener un cierto tipo de disciplina, comienzas a adquirir experiencia, esa experiencia poco a poco te va a ir dando esa fe que mueve montañas, y esa fe que mueve montañas es fuerza de voluntad, y esa fuerza de voluntad va a hacer de que tú domines al mundo. Así se empieza, con los pequeños detalles, con las cosas chiquititas. Y después eso comienza a agarrar un volumen más amplio, más grande, y entonces tu dominio es mayor de ti mismo y vas a ver cómo hay una respuesta en la parte exterior. Y entonces ya no le vas a hacer mucho caso a tus 5 sentidos inferiores, sino que vas a comenzar a desarrollar otros sentidos más fuertes, que evidentemente no lo vas a estar contando a todo el mundo, porque tú sabes que todo el mundo, por mucho que quieran, por mucho que sea tu familia, tu ser querido, y si no está en tu misma onda, pues va a decir, estás cucu, 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 y eso te puede desanimar. No hagas nada, no digas nada. Si tú ves de que ya es propicio para la pareja y para todo lo demás, en buena hora. Si no, espérate un ratito más y poco a poco, sigue haciéndolo hasta que tú veas los resultados, porque definitivamente vas a ver resultados. Definitivamente vas a ver resultados. Hasta aquí me voy a quedar, porque quiero que tú lo tengas bien claro, bien nítido. Quiero que lo sopeses y te vas a dar cuenta de que esto de la espiritualidad no hay que verlo como esa religión tradicional. No vivamos engañados de esa manera. Es otra cosa, es las alturas, es la preciosidad de la vida, que la tenemos que vivir de una manera maravillosa aquí, hoy, para ti, para mí y para todos nosotros. Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.